11:15 de la mañana. Mapi y el escuchador. Es un libro dedicado a María Paula Mapi, la sobrina más pequeña de con quien vamos a conversar, que es Ana Teresa López, que nace de manera prematura en febrero de 2016, tiene síndrome de Down y algunas otras complicaciones asociadas a este síndrome, entre ellas la pérdida auditiva neurosensorial, que es la historia que ella ha querido contar en este libro que vamos a compartir con ustedes en los próximos minutos. Ana Teresa López, carabobeña, venezolana, especialista en mercadeo y relaciones públicas, escritora del libro Los cuentos de Mapi. Ana, bienvenida a La Gran Naranja, ¿cómo estás? Buenos días, Georgette. Gracias por la invitación. De verdad que estoy muy contenta y sobre todo que haya sido esta emisora de mi querido Carabobo, de mi querida Valencia, la ciudad que me vio crecer, donde yo pueda compartir estas primeras palabras del primero de mis libros, como tú bien dijiste, Mapi el escuchador. Gracias por la invitación. A ver, ¿cuánto te marca el nacimiento y la vida de María Paula, de tu sobrina, de Mapi, para querer escribir un libro? ¿Qué quieres que entienda la gente? ¿Qué quieres que comprenda? ¿Qué quieres que sepa que viven estos niños? Yo soy una tía enamorada, loca de mis sobrinos, ¿no? Y María Paula es la más es la más pequeña de mis sobrinas, que además es hija de mi hermana menor, con quien yo tengo una relación muy cercana, una complicidad muy especial. Entonces, María Paula fue y es la niña esperada, la niña soñada. María Paula nació luego de 15 años de matrimonio entre mi hermana y mi cuñado. Entonces, imagínate tú la ansiedad con la que esperábamos todos a María Paula, ¿no? Claro. Yo recuerdo perfecto el día que mi hermana me llamó y me dijo: hola, estoy embarazada, es una niña, tiene síndrome de Down. O sea, wow. El silencio ¿Cuánta información como, toda de ¿no? golpe, además, sí. porque fue todo junto, me lo dijo todo junto. Claro. Y nada, nos quedamos calladas las dos y a partir de ahí fue como, bueno, esto es lo que es, esto es lo que hay, esta fue la niña que Dios nos envió y así la vamos a querer. Como te comenté y como tú bien dijiste, los niños con síndrome de Down, algunos pueden tener algunas complicaciones de salud o algunas otras situaciones, no todos, a cada quien le toca lo suyo. Y María Paula, como decimos nosotros en familia siempre, ella es una cajita de sorpresas. Y como cuento familiar, nosotros decimos que cuando a ella la estaban fabricando, le dijeron: ¿estás lista para ir a la Tierra? Sí. Pero vas a tener una condición cardíaca, que ya hablaremos de eso después, sí, afecto. Y vas a tener una pérdida auditiva neurosensorial, sí. Y vas a usar lentes, sí. O sea, y ella a todo le fue diciendo que sí, y así ha vivido María Paula. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a escribir para María Paula. O sea, yo quería contarle a ella su propia historia, para que cuando ella creciera y pudiera leer, o se lo pudieran leer a ella dijera: ya voy entendiendo por qué tengo una cicatriz en el pecho, que estoy haciendo spoiler del siguiente libro, por qué tengo estos aparatitos en el oído, por qué uso lentes, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, Ana, cuando entramos a tu cuenta y cuando vemos el cuento, @los cuentos de Mapi, ¿por qué una pececita? Porque la primera información que yo recibí de qué era lo que estaba pasando con los oídos de María Paula, mi hermana, para tratarme de explicar, me dijo: imagínate tú que cómo escuchas tú dentro del agua. Ok. Y yo decía: ok, dentro del agua escucho blu, 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 burbujitas y nada más, no escucho nada. Ok. Entonces, a partir de allí, yo empecé a imaginarme cómo le íbamos a contar a María Paula: epa, tus aparatitos que llevas en el oído es por esto, ¿no? Okay. Sí, y sin intenciones de romantizar la situación, Georgette, porque la experiencia y la realidad de cada quien es distinta. Claro. Esta es la nuestra. Claro, porque y te pregunto por qué nos estás hablando de María Paula y a lo mejor hubiera sido mucho más fácil una caricatura de una niña que se pareciera a Mapi, a tu sobrina, pero nos las presentas como una pececita y por eso mi pregunta. Claro, porque cuando yo se lo pregunté a mi hermana, que obviamente cuando ella nos lo dice, estamos todos ignorantes, como somos de muchos temas, tratando de entender qué es esto que ella nos está contando, porque nosotros somos una familia muy extensa. Mi mamá tuvo 10 hermanos, y cada uno de esos hermanos tuvo muchos hijos, entonces somos muchos primos, muchos sobrinos, mucha gente.
Y María Paula es la primera persona con síndrome de Down en nuestra familia. Mm. También es la primera persona que utiliza ayudas auditivas. O sea, ella es la protagonista Nobel de todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando ella me dijo, imagínate cómo escuchas tú dentro del agua, yo dije, ok, estoy entendiendo la situación aquí. Luego me puse a investigar, me puse a leer, no soy especialista en este tema, ni en ninguno que tenga que ver con la salud, solamente soy una tía que intentó educarse acerca de cuál era Claro. la situación de su sobrina y Y poder tener algo de material para escribirle a conversar con ella, mi hermana. Pues. exactamente, y escribirle a María Paula, pues su historia. Su historia, sí, Ajá. básicamente. Entonces, como te comenté, estos libros eran para María Paula, o sea, son para Mati. No, no hubo nunca la intención de, bueno, los voy a ¿Y quién te publicar para que dice, entonces... Ana Teresa, quién te dice o en qué momento tú decides compartir la historia más allá de Mapi, sino que el mundo entero, el que tenga acceso a Mapi y el escuchador, aprenda de esto, además de María Paula? Mira, una muy buena amiga me dijo un día, tengo una amiga que es editora, ¿por qué no le mandas tus escritos? Y yo, tú sabes, Ajá, tímidamente, yo decía, ajá. pero esto a lo mejor no le puede interesar a nadie más. O sea, esto es un tema nuestro, esto es nuestra historia familiar. Y cuando le envié los manuscritos a la editora, me dijo, sí, esto le puede interesar a mucha gente, porque así como María Paula, hay muchísimos niños y muchísimas familias atravesando situaciones similares, Ok, situaciones parecidas. ok. Entonces, ¿por qué no acompañarlos con esto? ¿Por qué no utilizar eso como material para incentivar conversaciones acerca de estos temas? Ujú. Porque sí, ciertamente hay muchísimo material de síndrome de Down, muchísimo material de autismo, muchísimo material de otro tipo de capacidades diferentes que también aprendes a utilizar el lenguaje apropiado cuando te metes en este mundo de ver el porqué de las cosas. Pues básicamente son capacidades distintas, ¿no? Tú tienes la capacidad de escuchar muy bien, yo tengo la capacidad de escuchar más o menos, y yo uso lentes y tú no, y pues todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, pues yo dije, bueno, tímidamente, sí, vamos a hacerlo. Y mira, ha resultado que sí, hay mucha gente que sí quiere leerlo, hay mucha gente que está interesada en la historia, y pues bueno, así nació Mapi el escuchador, Y y así está. el escuchador es, son los aparatos que tienen las orejas o es un personaje. Sí, Ajá, son los no, el aparatitos. escuchador son los aparatitos que tienen las orejas, que son, en algunas partes le llaman audífonos, en otras partes le llaman amplificadores, en otras partes se llaman simplemente ayudas auditivas. Ok. Entonces, el escuchador es el aparatito que el doctor le da a Mapi para que ella pueda escuchar mejor. Mm. ¿Dónde podemos adquirir, dónde podemos descargar, dónde podemos disfrutar de Mapi y el escuchador? Mira, Mapi el escuchador está en Amazon en todos los países. Es importante resaltar que es un libro que está escrito en inglés y en español. Ok, El mismo libro está en inglés y en español en conjunto. Está en físico y en electrónico. En Valencia está disponible en la librería Mr. Paper, que está en Patio Trigal, ok. y a través de el 0414-430-5587 se hacen envíos a nivel nacional. Listo. Bueno, nosotros vamos a repostear algunas de las publicaciones que tienes, o una por lo menos de las publicaciones que tienes, para que la gente tenga acceso más rápido a buscar los cuentos de Mapi y todas aquellas familias que estén interesadas en identificarse, en aprender de la vida de Mapi, pues lo tienen allí, a la orden, en todas esas opciones. Ana Teresa, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Georgette, y de verdad que un placer y un honor para mí haber estado en la Gran Naranja el día de hoy. No, el gusto siempre es nuestro y más para este tipo de historias tan conmovedoras y sobre todo que terminan en algo que nos encanta, que es el aprendizaje, el compartir. Todos podemos aprender algo de alguien más y más como la familia tuya y como Mapi. Así que qué buen libro. Ana, un abrazo. Una para ustedes, muchísimas gracias, buen día. Igualmente, Ana Teresa López, carabobeña, venezolana, especialista en mercadeo y relaciones públicas, escritora del libro Los cuentos de Mapi, en esta primera edición, Mapi y el escuchador. En las redes sociales, @loscuentosdemapi.